Decía, nos escucha ya Andrea Levy, que es presidenta del Comité de Garantías del Partido Popular y concejala de Madrid. Muy buenos días. Muy buenos días, Xavier. Muy buenos días a todos. Primero, sobre esta cuestión de la judicialización, hemos tenido ya la primera sentencia en Aragón que condena al Gobierno, en este caso el Partido Socialista. Hay también sentencias que pueden afectar a otras comunidades, como en Madrid. Luego hablaremos de la residencia. Esta judicialización, teniendo como tenemos aún, digamos, el proceso de desescalada en marcha y la cuestión política, ¿cómo lo valora usted? ¿Cómo lo valoran ustedes? Yo creo que hay que diferenciar lo que pueden ser las responsabilidades judiciales de las responsabilidades políticas. Vivimos en una democracia liberal, en un Estado de Derecho, y los tres poderes son independientes. Aunque parece ser que a este Gobierno no le parece tanto que haya tres poderes independientes, porque si nos vamos a lo que está sucediendo en estos momentos, en esta investigación de la juez Medellín, caso del 8 de marzo, estamos, por ejemplo, viendo cómo quiere interferir en ese proceso judicial mediante el desprestigio de un cuerpo del Estado como es la Guardia Civil, haciendo un juicio paralelo. A mí me parece gravísimo y que se ha traspasado una línea roja el poner en duda que hay corrupción en todo un cuerpo del Estado como es la Guardia Civil, insinuando en sede parlamentaria. Vamos, así lo dejo, en sede parlamentaria y con toda la ligereza, que hay una policía patriótica. Un partido como es el Partido Socialista, que es un partido de Estado, está asumiendo las propias tesis del independentismo y de un partido como Podemos. Me parece muy grave que se intente hacer ese juicio paralelo, pero en todo caso, las responsabilidades políticas las pedirá el Partido Popular una vez pasado el estado de alarma en una comisión de investigación en el Congreso. Pero dejemos actuar a la justicia, es independiente, no nos carguemos eso. No puede ser que la mala gestión de Pedro Sánchez la intente blanquear mediante la destrucción de nuestro Estado de Derecho y de nuestra democracia liberal, manchando un cuerpo tan prestigioso como el de la Guardia Civil. Pero ¿no puede ser también objeto de crítica la Guardia Civil, como el Ejército, como los periodistas, como los medios de comunicación, como el Gobierno? En este caso, un informe de mandos o de agentes sociales de la Guardia Civil al que se descubren, según bastantes informaciones, como decía Arsenio, no errores, sino falsedades o manipulaciones en declaraciones. ¿Eso no puede ser también objeto de análisis? Bueno, pero ¿no resulta curioso, y me permitirá que le diga, a veces las coincidencias en política, no sé si son exactamente coincidencias, que mientras se está llevando esta investigación por parte, insisto, del Poder Judicial, decida el ministro de Justicia hacer una purga en la Guardia Civil y decir en sede parlamentaria, insisto, con total ligereza, que están depurando toda una trama de coroneles a capitanes, de todo el cuerpo de la Guardia Civil, a mí me parece muy peligroso. Yo no diga que no se puede hacer, y evidentemente todo el mundo es sujeto de poder haber hecho algo bien, algo mal, y es criticable. Todos estamos, desde luego, en ese foco. Pero me parece una coincidencia un poco extraña y, sobre todo, me lo parece porque ha habido varias versiones y contradicciones dentro del propio ministro de Justicia y no sé si por extensión, yo ya diría, dentro de la propia presidencia del Gobierno. Y yo entiendo que se sientan incómodos porque puede haber críticas a la gestión que ha hecho el Gobierno de España en esta situación, como es esta situación del COVID-19, que evidentemente a todos nos ha cogido un poco por sorpresa y, en fin, es difícil afrontar un caso como esto. No digo que sea fácil una crisis como esa, nosotros también la afrontamos desde el Ayuntamiento de Madrid, pero la gestión es ahora lo importante y, desde luego, si uno no sabe gestionar, a pesar de tener un gobierno multitudinario como el que tiene el Gobierno de España, es que algo, desde luego, no saben hacer en esa gestión. Y para salvar al soldado Sánchez, desde luego, lo que no se puede encargar es a un cuerpo como la Guardia Civil. Creo que ha traspasado todas las líneas rojas e están intentando quebrantar esa democracia liberal, insisto, mediante todas esas críticas que se están haciendo ya no a la Guardia Civil, a nuestro propio sistema
sistema judicial, cuando no es poner las manos en el CIS o intentar pues acallar todas esas voces que critican al gobierno de España. Le quiero recordar que en sede parlamentaria incluso un vicepresidente ha llegado a decir que hay sospechas de golpe de Estado. Creo que es una frivolidad. Y creo que el lenguaje es muy importante, y más en sede parlamentaria. Y creo que los ciudadanos, en estos momentos, nos exigen que no haya crispación justamente en la política, porque están en la incertidumbre. Y si dejamos la política como un lodazal, lo que nos vamos a encontrar es una España que va a ser un solar, porque lo que nos viene es una crisis social y una crisis económica. Y esa es la altura política que se pide. Así que unamos esfuerzos, unámonos como partidos, aunque tengamos diferencias, eso es lo que hemos hecho en el Ayuntamiento de Madrid, entre todos los partidos, para desde luego llegar a propuestas y a medidas que sean útiles y que sean buenas para salir de esta crisis sobrevenida, impredecible e, insisto, que sabemos que es difícil, pero hay que saber gestionar con transparencia y sin mentiras. ¿Se refería usted, cuando hablaba de golpe de Estado, a esas declaraciones en una comisión, creo que en la Comisión de Reconstrucción del vicepresidente del Gobierno, en que decía que Vox quería dar un golpe de Estado, pero no se atrevía? También en el otro lado hemos escuchado a Teodoro García Egea decir que el Gobierno quiere instalar un régimen totalitario. Eso es sinónimo de dictadura. ¿A usted le consta también que el Gobierno quiera instalar un régimen totalitario en España? No digo que me conste, eso sería muy grave, pero sí que empezamos a ver algunos tics, insisto. Lo que estamos viendo con la Guardia Civil, que se diga en sede parlamentaria que hay una policía patriótica, insisto, es copiar el lenguaje del independentismo y de Podemos. Al PSOE, ¿qué le queda de partido de Estado cuando está asumiendo esas tesis ya de desprestigiar a esos cuerpos de seguridad del Estado que forman parte, insisto, de las instituciones vertebradoras de nuestra democracia liberal, para poner en duda en un juicio paralelo lo que pueda ser la gestión de una instrucción judicial? Eso es lo grave, es que está queriendo crear un clima político y social que justifique, que blanquee la acción del Gobierno. Y a mí lo que me parece es que cuando, por ejemplo, se llega a decir que no se puede criticar la acción de Gobierno, como se ha dicho en alguna rueda de prensa, o cuando se quiere controlar, por ejemplo, lo que se dice en los medios de comunicación o las redes sociales, como ha llegado a decir el ministro de Universidades, que incluso le parecía bien, a mí me parece que esos son tics totalitarios que quiebran nuestra democracia liberal. E insisto, ¿cuántas líneas rojas va a traspasar el señor Pedro Sánchez para salvarse de la gestión nefasta que está haciendo frente a una democracia liberal que tenemos, que, insisto, si se quiere, se puede llegar a acuerdos? Y la prueba es el Ayuntamiento de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde del Partido Popular ha reunido a Podemos, a Vox, al Partido Socialista y a Ciudadanos para llegar a acuerdos. Esa es la gestión de un gobierno del Partido Popular en una administración tan importante como el Ayuntamiento de Madrid, con más de 3.300.000 habitantes. ¿Por qué el Gobierno de España es incapaz de aceptar los pactos de Estado, por ejemplo, que le ofreció el Partido Popular? El Partido Popular le ofreció esa comisión para la reconstrucción, para que fuéramos capaces entre todos de dar una imagen de altura política, de salud democrática de la política en nuestro país. No se puede reventar yendo ahí un vicepresidente a insinuar golpes de Estado y a intentar boicotear esa comisión. Creo que necesitamos altura política, transparencia y, desde luego, no un Gobierno de España, no un presidente que cree que con el teleprompter se soluciona todo. Hay que arremangarse ahora, son tiempos difíciles. Los españoles están en incertidumbre y viene una crisis económica y social. No nos engañen, va a venir, y eso necesitamos que se diga con claridad y que se tomen las medidas necesarias. Pone usted el ejemplo en el alcalde de Madrid, Almeida, de que llega a un acuerdo con la oposición, Partido Socialista y otros grupos. ¿Por qué no ponemos también el foco entonces, según su mismo argumento, en Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que está en la misma situación y no ha sido capaz, de momento, de llegar a algún acuerdo con la oposición? Creo que están intentando en los últimos días hacer esas mesas, esas reuniones y ponerse de acuerdo.
Espero y deseo que lo hagan, porque la experiencia que nosotros tenemos en el Ayuntamiento de Madrid, insisto, está siendo muy positiva y creo que es lo que esperan los ciudadanos de nosotros que hagamos en estos momentos. Yo entiendo que cada partido es responsable de los votantes, de aquellos que depositaron en la urna su papeleta y de sus siglas, pero sin perder sus principios, sin perder sus ideas. Yo creo que a veces es importante que pensemos en el conjunto de la sociedad y la ciudadanía, y la crispación, el partidismo exacerbado que vemos en estas imágenes estos últimos días, yo creo que al ciudadano solo le lleva la desazón de que sus políticos no van a encontrar soluciones. Y cuando vemos los problemas que hay, por ejemplo, en estos momentos en el sector de la hostelería en nuestro país, que representa esa parte tan importante del PIB, como fábricas como Nissan están cerrando en estos momentos, como no sabemos cómo vamos a poder afrontar, y lo digo yo desde la clave municipal, pero esa gran emergencia social que ya está llegando, porque hay mucha gente que en estos momentos no está cobrando un solo euro, no están llegando los ERTES, no está llegando el dinero, por ejemplo, a las empleadas del hogar. Cuando hay esa situación de emergencia social tan desoladora, la política no puede ser un lodazal, no puede haber esa intención de solo representar un partido, unas siglas o unos votantes. Yo creo que ahora es el momento de demostrar justamente esa concordia, porque el consenso no es equidistancia. El consenso no quiere decir renunciar a tus principios, quiere decir que en situaciones de emergencia seamos capaces los políticos de llegar a lo que necesitan los ciudadanos. Creo que solo así lo vamos a conseguir, y yo espero y deseo que en la Comunidad de Madrid así sea, y que de verdad que cojan el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, que lo hemos logrado, lo hemos conseguido, y creo que Podemos no es menos de izquierdas por sentarse en una mesa con Vox, ni Vox es menos de derechas por sentarse en una mesa con Podemos. Por utilizar un adjetivo de los últimos días, ha quedado ese mensaje cristalino. Una última cuestión, también de la Comunidad de Madrid, antes de que le pregunten a Arsenio Escolar y Maite Alcaraz. ¿Qué piensa de todo esto que está pasando en las residencias de Madrid? Evidentemente el dato de muertos ha sido brutal, seguramente habrá investigaciones judiciales, pero ese correo interno donde un miembro del mismo gobierno, en este caso de Ciudadanos, dice a su compañero, en este caso de otro partido, del Partido Popular, que lo que se está haciendo es indigno, va a provocar muertes indignas, incluso actuaciones judiciales. Yo me remito a las palabras de la presidenta Díaz Ayuso, que ha dicho claramente que no se ha escatimado ningún recurso sanitario en el caso de las residencias, y que desde luego ha habido más de 10.000 personas que estaban en esas residencias que han sido hospitalizadas, y que pues todo lo que tenga que ver con esos borradores, que parece que no eran cartas, que eran borradores que se han filtrado de alguna manera, creo que debe haber una mayor coordinación entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Asuntos Sociales. A veces es cierto que cuando se hacen estos gobiernos y se separan competencias que a lo mejor tienen que ir unidas, se pueden dar esos desajustes. Pero el mensaje más importante es que la Comunidad de Madrid, presidida por Díaz Ayuso, y lo ha dicho ella claramente, no ha escatimado recursos sanitarios para las hospitalizaciones de esos más de 10.000 ancianos que era necesario pues que se llevasen al servicio del SUMA. Turno de preguntas. Andrea Levy le pregunta a Maite Alcaraz. Sí, hola, buenos días, señora Levy. Usted, además de concejala de Cultura, es concejala de Turismo. Me gustaría preguntarle por el turismo en Madrid, porque me consta que es una de las grandes preocupaciones de la ciudad, ¿no? El recuperar ese pulso, el recuperar el volumen de turistas en Madrid, que es una de las 30 ciudades más visitadas en el mundo. ¿Qué sacó en limpio ayer de las declaraciones de la ministra Reyes Maroto, cuando habló en principio que el 22 de junio ya iban a poder venir nuestros vecinos portugueses y franceses? Luego se desdijo y no ha quedado excesivamente claro. ¿Habla usted con el Ministerio? ¿Sabe exactamente cuándo van a poder venir nuestros visitantes, que estamos, entiendo, en Madrid y en el resto de España deseando recibirles de nuevo? Mire, Madrid recibe aproximadamente más de 10 millones de turistas, de las cuales la gran mayoría de ellos son de Estados Unidos. Nosotros sabemos que Estados Unidos en estos momentos, como mercado emisor, va a ser difícil que recupere la afluencia de turistas en Madrid, y por ello es muy importante que vayamos a mercados emisores, como este caso pues puede ser Francia, puede ser Portugal, incluso puede ser Italia, y se recupere también el turismo nacional. Además, en una ciudad que tiene un especial atractivo, como es la ciudad
ciudad de Madrid por su identidad cultural, por esa maravillosa milla de oro de los museos que tenemos, esa gran vía que es el Broadway castizo de los musicales, esa hostelería maravillosa y bueno, esa actividad, esa gran actividad cultural y de ocio que tiene la ciudad de Madrid, y por eso es importante reactivar el turismo. La verdad es que estamos un poco a la expectativa de saber exactamente cuál es la decisión que va a tomar en estos momentos el Gobierno, porque un día nos dice una cosa, otro día la contraria. Yo recuerdo a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dijo que en principio hasta septiembre no se iba a recuperar, a abrir las fronteras. Ahora nos dicen el 22 de julio, el 1 de julio. Usted imagínese, para un empresario hotelero, para un restaurante o para, insisto, ¿no?, todo este sector de ocio, qué desconcertante es no saber cuándo se va a volver a ingresar después de todos esos meses de pérdidas. Es importante que el Gobierno dé instrucciones y cuando las dé sean los más claras posibles y desde luego nos diga cuál es el protocolo sanitario a seguir, porque muchas veces el Gobierno de España lo que hace es nos dice un viernes como hoy, ustedes pueden pasar a la fase 2 y en la fase 2 pueden abrir, por ejemplo en mi caso, bibliotecas o salas de teatro, etcétera, pero no nos dice cuál es el protocolo sanitario que tenemos que seguir y por lo tanto no nos podemos adelantar a esa apertura. Imagínense ya, si lo tenemos complicado en la Administración, cómo lo tienen los empresarios, que son los más damnificados, ya no solo por sus ingresos, sino también por sus trabajadores en esa crisis. Por lo tanto, yo espero que la ministra Maroto dé claridad en sus declaraciones sobre cuándo es la reapertura y, sobre todo, que ponga planes de incentivación del turismo, que creo que debe recuperarse esa bolsa del Imserso lo antes posible para que pueda volver a haber turismo nacional y que, sobre todo, pues se haga, como se ha hecho en otros países, incentivos de descuento por vías fiscales para viajar a España, porque creo que es uno de nuestros motores, evidentemente, del PIB en el que depende España y es importante que se recupere lo antes posible. Solo nos queda un minuto para pregunta y respuesta. Muy breve, señora Levy, buenos días. Voy a ir muy breve. Madrid, dos instituciones, dos grandes instituciones. Una, Ayuntamiento de Madrid, paz política, buen acuerdo, gobierno de coalición PP Ciudadanos que funciona y que además es capaz de pactar con la oposición. Gobierno de la Comunidad de Madrid, coalición también PP Ciudadanos, que estamos viendo que está cada vez más en precario. Le pregunto directamente, ¿usted cree que la estabilidad del Gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, está en cuestión? ¿Ve en el horizonte alguna posibilidad de elecciones por parte de que las convoque la presidenta Díaz Ayuso o B, de moción de censura por parte de Ciudadanos? Le contesto con un monosílabo. No, y además así lo acordaron la presidenta de Ciudadanos, Arrimadas, con nuestro presidente Pablo Casado. Lo que es importante en estos momentos es la estabilidad y eso se consigue con lealtad, con responsabilidad y con el ánimo de trabajar conjuntamente, no por siglas partidistas y no pensando que haciendo liderazgo y promoción propia eso va a tener rédito en las urnas, porque aún queda mucho, quedan 3 años y 3 años en política es una eternidad y sobre todo 3 años en los que ahora vamos a tener que estar a la altura de una emergencia social y económica muy importante. No estamos para juegos partidistas. Andrea Levy, presidenta del Comité de Garantías del Partido Popular y concejal en el Ayuntamiento de la capital de España, como siempre, muchísimas gracias por atender a la televisión española. Muchísimas gracias, la televisión de todos. Gracias. Muchísimas gracias.